La relación entre FANCAP y las autoridades de gobierno durante la gestión de Luis Lacalle Pou al frente del Poder Ejecutivo no fue la mejor. Fueron constantes y recíprocas las críticas durante los 5 años y las medidas sindicales estuvieron a la orden del día. El expresidente de ANCAP, Alejandro Stipanisic, dijo públicamente que preveía que las pérdidas por acciones de lucha rondaban entre los 30 y 40 millones de dólares. La última gran disputa entre gobierno y sindicato fue la parada técnica que realizó ANCAP en la refinería de La Teja. Allí, autoridades de la empresa pública denunciaron que el sindicato no cumplía con el turno de la tarde, lo que provocaba que las tareas duraran el doble. Álvaro Delgado, exsecretario de Presidencia, aseguró que la parada de la refinería debería haber durado 90 días, pero que, por medidas sindicales, se terminó extendiendo por más de 8 meses. FANCAP desmintió lo anteriormente dicho y el capítulo sobre su relacionamiento volvió a ponerse en el tapete en el marco de la discusión sobre la situación financiera del ente público. El sindicato, en primera instancia, enfatizó que los problemas anunciados por el presidente Yamandu Orsi responden a problemas en la gestión anterior. En ese sentido, señalaron que se intentó instalar el verso de que para disminuir los costos de los combustibles sería mejor ajustarlos a través del precio de paridad de importación, cuando debería haberse modificado la estructura tributaria de los combustibles por el peso que tienen en el precio final. Sin embargo, el gremio resaltó que, con esta modalidad que propuso el gobierno anterior, los combustibles aumentaron 35% y el supergas 72%. ¿Qué incidencia tuvo el sindicato de ANCAP en las finanzas finales del ente? ¿Qué esperan los principales dirigentes de FANCAP con las nuevas autoridades? ¿Qué espera el gremio respecto a la modificación de ajuste del precio de los combustibles que plantea el gobierno de Yamandu Orsi? Sobre estos temas hablamos con el presidente de la Federación ANCAP, FANCAP, Salvador Sprovieri. Buen día, Salvador. Buenos días. Un gusto que estés con nosotros, ¿eh? Gusto es mío y gracias por la invitación. No, queremos escuchar la opinión del sindicato en relación a esta polémica, así que comenzamos. Bien, capaz que nos metemos con la situación financiera de ANCAP. Tuvimos una conferencia de prensa que generó bastante ruido. El propio presidente de la República participó. Acá tenemos arriba de la mesa un discurso del gobierno entrante diciendo que se encuentra con una situación financiera de ANCAP peor de lo esperado. Pusieron arriba de la mesa, por ejemplo, un préstamo que entendían que no había sido avisado de la forma correspondiente. El gobierno saliente dice que en realidad todo eso ya se sabía y que de alguna forma las ganancias de ANCAP en la administración anterior, el Frente Amplio, habían sido expensas de un sobreprecio a la población. ¿En dónde se para el gremio en esta discusión? Bien, lo primero es decir que la parte esa de que los números ya se conocían y la situación financiera, por lo menos nosotros ya lo conocíamos cuando publicaron el balance. Hay una realidad que a veces mirar un balance de una empresa como ANCAP, que es gigante, que tiene el grupo, las vinculadas, mirarlo así nomás no es fácil, tenés que analizarlo con tiempo. Quizás el Poder Ejecutivo nuevo, al analizar al detalle, se encontró con un montón de números bastante complicados, pero nosotros ya sabíamos, mismo por la gestión del paro de unidades, porque fueron los últimos año y medio de gobierno, fue una gestión bastante a derrochar dinero, que esos números iban a estar bastante complicados. No nos sorprendió el anuncio del gobierno, sí la conferencia capaz, pero no el anuncio porque un poco ya lo conocíamos. Y sobre la discusión de fondo, es decir, acá tenemos un gobierno saliente que dice, nosotros arreglamos de una forma la forma de fijación de precios y no le trasladamos los costos a la población. El gobierno entrante va a plantear otro tipo de fijación de precios. Eso es mentira igual. El gobierno plantea la paridad de importación casi como la Biblia para la fijación de precios de combustible. Nosotros que decimos, ¿hay que sacarlo? No, no hay que sacar la paridad de importación. Tiene que ser una referencia, es una realidad. Es un precio que existe de los combustibles terminados si los importáramos en el mercado internacional. La realidad es que tiene que ser una referencia y no la central para fijar el precio de los combustibles, porque el precio es político en realidad. Y más una empresa pública que tiene que generar derechos, tiene que generar otras cuestiones que no es exclusivamente la rentabilidad. En ese sentido, la paridad de importación tiene que ser una referencia y además el gobierno anterior nos mintió a todos cuando dijo que iban a bajar los combustibles aplicando el precio de paridad de importación, porque como bien decía el informe previo, subió 30 y pico % y nos dijeron que sacaban el subsidio de Supergas, que es el combustible que usa la familia trabajadora, para bajar el precio de los combustibles y no bajaron. De hecho, arrancaron a bajar algún pesito un añito antes de las elecciones. Entonces, creo que acá la disputa entre el Frente Amplio y la oposición, creo que es una disputa entre ellos y ténganla y está todo bien. Nosotros, por lo menos como federación, decimos un par de cosas. El gobierno anterior le mintió a toda la población cuando dijo que iba a bajar el combustible, aumentó el gas muchísimo y encima ahora nos ensucia con los números en un lío que ni siquiera es del sindicato, es entre el Frente Amplio y la oposición.
En ese sentido, ¿crees que es mejor que se fijen los precios cada 6 meses de manera semestral, como se plantea ahora, o que se vaya ajustando mes a mes? Y uno tiende a pensar que sí, 6 meses o un año como era antes, en realidad, hasta el 2019. Yo creo que el Uruguay precisa estabilidad. El sector productivo precisa estabilidad y no estar viendo, no sé, yo trabajo en la planta de la Tablada y cada vez que llega el 31, el primero, el movimiento es increíble porque no saben qué va a pasar, qué no va a pasar. Entonces yo creo que esa estabilidad, el Uruguay, el sector productivo, y el que genera mucho empleo, la necesita. Esta cuestión de mes a mes sirviendo me parece que no aporta. Y hay una realidad que no siempre se puede bajar ni subir. Subir ojalá que nunca, porque creo que todos queremos que baje. No siempre se puede bajar el precio de combustible. Hay cuestiones asociadas a la inversión que ANCAP tiene que hacer para crecer. Y nosotros, yo lo he dicho públicamente, la Federación ANCAP hace 6 años tiene una propuesta para bajar los combustibles. Es una propuesta que es compleja de discutir con la sociedad en general, con el sector productivo más rico, es verdad, pero es una propuesta que puede facilitar la vida de las capas medias y las capas trabajadoras. Y sobre la posibilidad de eliminar algunos impuestos que en definitiva son los que encarecen los combustibles. ¿Ustedes qué proponen? Bueno, por ahí va. El IVA y el IMESI en las naftas, algo similar en el subsidio, en el fideicomiso del gasoil. Nosotros planteamos quitar esos combustibles. La pregunta a continuación es, ¿de dónde saca Rentas Generales esa cantidad de dinero que ANCAP le aporta al país entero? Esos impuestos que se dicen. Claro, esos impuestos que ANCAP recauda con los combustibles lo aporta a Rentas Generales que va para educación, salud, para todas las políticas sociales. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo recaudamos ese dinero? Bueno, esa es la pregunta y el debate que el movimiento sindical quiere instalar en el Uruguay. No es hora de que los sectores, no los pequeños productores, no el que tiene un taller, no el que tiene un almacén chico de 6, 7 empleados, no. Las grandes extensiones de tierra, las grandes multinacionales, los dueños de la tierra en el Uruguay que tienen hectáreas y viven en otro país, los que tienen inversiones o ahorros en el exterior, toda esa gente no deberá aportar un poco más al Uruguay y capaz que de no cargar tanto los combustibles que ayuda al sector productivo medio, al que tiene un flete, al que va a la feria, va al mercado para comprar para la feria. Bueno, toda esa gente hay que abaratarle el combustible en algún momento. Perdón Gaby, pero ese planteo que de una forma se hizo el 1 de mayo, o sea, se extiende a veces para financiar los déficits de seguridad social. Es decir, siempre se dice, saquémosle al 1% más rico para... Y todos quieren sacarle a los más ricos para bajar los combustibles o para financiar el déficit de seguridad social y hay una bala, ¿no? ¿Sabes cuál es el problema? Que lamentablemente la estructura económica del Uruguay marca que quienes vivimos del trabajo, que somos nosotros los que estamos acá, que no tenemos grandes inversiones, una empresa gigante, sostenemos el 80% de la cuestión en cuanto a impuestos. Y nosotros vivimos de un sueldo. Seguramente casi todos nosotros, si no llegamos justo a fin de mes, estamos en la vuelta. No es que nos sobra la plata. Y hay otros que sí les sobra la plata. Es una realidad. Que no generan tanto empleo y que no pagan mucho menos. Hay que hablar con los compañeros de AUTE. El costo de la luz en una gran superficie y en la familia. Bueno, son cuestiones que hay que discutir en algún momento. ¿Por qué nosotros, los trabajadores y trabajadoras, tenemos que sostener a que realmente quién tiene dinero? Con respecto al negocio del Portland, que se sabe que es deficitario, ¿qué esperan de este gobierno? Bien, lo primero que esperamos es un cambio de gestión. Yo hacía este análisis el otro día en la dirección del sindicato, no analizo los últimos 5 años porque sería injusto, analizo los últimos 10 años. Nosotros pasamos de cerrar el 2020 de 20 y pico millones de dólares de pérdida en 2015 a 2 millones, 3 millones de pérdida en 2019 a cerca de 20 y pico en 2024-25. Eso es lo primero. Lo que queremos es un cambio de gestión que mejore las plantas, que mejore las condiciones de seguridad de mis compañeras y compañeros, que ingrese personal, pero que las plantas produzcan. Quedó demostrado que las plantas pueden producir y ANCAP, si quiere, puede competir. Eso está demostrado. Está demostrado a nivel regional, para ser bueno, que la industria cementera en general funciona y funciona bien. Por algo hay tantas privadas en la vuelta. Entonces, lo que esperamos de este gobierno primero es un cambio de gestión. ¿Pero ya tuvieron propuestas concretas, tanto del ente o del Ministerio de Industria? Bueno, nosotros hablamos tanto con la presidenta Cecilia San Román como con la ministra Fernanda Cardona. Lo que sí le pedimos, si bien tenemos alguna propuesta que hay que actualizarla porque es bastante vieja, en eso nos estamos asesorando con un grupo de economistas, abogados, como para hacer algo bien, un poco la idea es tener algún ámbito serio, profundo, de discusión, que vaya a la raíz del problema y a la raíz de la solución,
Y bueno, en ese sentido, tanto el directorio como el ministerio son proclives a ese ámbito de discusión. ¿Cómo va a terminar? No sabemos. Pero mínimamente queremos un ámbito que no nos pongamos a discutir por la tele el horno cuál, el horno este. No, vamos a la raíz del problema. Digo, el gobierno pasado hizo un llamado internacional para que alguna empresa, algún conglomerado se hiciera cargo del negocio, pero no solamente para Uruguay, sino para la región, porque no es viable, entre otras cosas, porque hay más competencia. Fracasó, no se presentó nadie. Y a partir de ahí, se rindió de alguna forma el gobierno pasado. Dije, bueno, veamos cómo vamos llevando esto hasta que entre un nuevo gobierno y tome una decisión. ¿Es viable que se cierre el negocio de Portland de ANCAP, dado que no hay interés extranjero, da déficit histórico? Es inviable que se cierre, por muchos motivos. El primer motivo es el laboral y el mismo de los departamentos, tanto de La Valleja como Paysandú. Es el primer motivo. El segundo motivo, que nosotros tenemos piedra caliza que es nuestra, es del país, es del Uruguay, y si no hay ANCAP estatal para explotarla, la va a explotar un privado que se va a hacer rico con nuestra propia piedra sin pagar nada, ¿no? Además, yo creo que el Uruguay tiene, y le voy a reconocer al gobierno anterior, el shock en las rutas principales, porque uno que recorre a veces va al interior, porque tenemos planta del interior, ves que las rutas están muy bien, y es una realidad. Hay un montón de rutas que no son las principales que no están bien. Y bueno, precisamos un shock en infraestructura, precisamos un shock en educación. Hay liceos y escuelas superpobladas, precisamos más centros educativos. Tenemos problemas de vivienda, hay que apoyar a las cooperativas. El Portland estatal y público debería estar para apoyar todos esos proyectos. La obra pública de las intendencias. Nosotros tenemos una ley que hacía que la obra pública se hiciera con Portland estatal, la derogó el gobierno de Valle en el año 99, 2000 fue que la derogó. Nunca más eso se retomó y bueno, con el gobierno anterior hasta se sacó algún avance mínimo que habíamos tenido en el último gobierno del Frente Amplio. Pero la realidad es que el Uruguay tiene un montón de proyectos en la vuelta que el Portland ANCAP puede estar, y ni que digo la competencia internacional. Nosotros tenemos capacidad para vender a nivel internacional, en la región. Pasa que no hay voluntad de la gestión. Más allá de las fuentes laborales, que fue el primer punto que pusiste en esto, ¿cómo podría compatibilizarse o sostenerse o fundamentarse la idea de que tenemos que producir ese Portland público para todas estas obras sociales que decís, en fin, frente a un Portland que puede venir más barato de otro lado? Bueno, ¿Cómo se fundamenta para el mercado liberal en el que vivimos? Sí, ¿no? Ahí hay que verlo de más barato porque mismo con la competencia que hay, el precio es el que marca ANCAP hasta hoy, y ahí no hay como los combustibles, donde ANCAP es el único que puede importar y producir. En el Portland no. En el Portland estamos en competencia y el precio es que lo marca ANCAP, y es una realidad. Hay que hacer un análisis. ¿Por qué viene más barato de Turquía? ¿Por qué? Y entre otras cosas porque las condiciones laborales de los trabajadores turcos que producen en el Portland son lamentables. O sea, no es como acá, que trabajan 8 horas, que hay protección social, que si te enfermas te podés certificar y no tenés un problema. Sí, sí, o sea, sí. ellos trabajan en condiciones, no hay un Zunca de Turquía que diga, no, es como Paraguay, es como la competencia que nos hace Paraguay. Paraguay no respeta leyes laborales básicas. Que Claro, Uruguay, nosotros no podemos imponerle a Paraguay, a Turquía, no, leyes laborales. Está clarísimo. Entonces arrancamos competitivamente, va atrás. Bueno, o no, yo diría que arrancamos bien competitivamente, porque lo primero que es como si ustedes trabajaran con sillas que se rompen, con la computadora que no anda, y sí, sería más barato. Es verdad que sería más barato porque no invertís tanto, pero trabajarían en malas condiciones. Esto es lo mismo. Capaz que el Estado, en algún momento, va a tener que proteger su propia industria, y no hablo solo de Portland, en general, el cuero, la vestimenta, un montón de industria por sobre lo internacional, que no vienen las mejores condiciones que trabajan los nuestros. Con respecto al transporte de combustibles, ¿qué opinión tienen sobre el modelo que pretendió fijar el gobierno anterior? Bueno, el primer modelo que intentó fijar el gobierno anterior, creo que estaba en la ley de urgente consideración, fracasó, ¿no? El gobierno anterior quiso sacar esos 40 y pico millones de dólares que hay, que ANCAP paga a las distribuidoras y los estacioneros para mantener el precio de combustible. Ya el directorio de Marta Jara y dijo, no, vamos a dejar de pagar esto, competencia privada, que entre ellos compitan sin modificar el precio. Los camioneros hicieron un paro de 24 horas que a las 13 horas estaba acordado. O sea, ya el primer mojón del gobierno anterior no salió porque no resistió a la movida empresarial. Después, nosotros tenemos lamentablemente lo que es la distribución de combustible al interior, ya sea Paysandú, Juan Lacase, 33, la tenemos renga. Nos sacaron el ferrocarril con la obra UPM, no previó el gobierno, no el anterior, el otro, no previó en UPM el tren nuestro y eso es un problema. Nos sacaron, en el gobierno anterior no, el otro, el ANCAP noveno, que era básico para llevar combustible. Entonces estamos rengos
Y cualquier modelo de distribución tiene que contar con nuestras plantas funcionando y con capacidad de poder dar combustible en su zona. Porque además, el camionero que viene de Artigas a la Tablada a cargar, ¿cuánto sale eso? ¿Cuánto pagan acá por eso cuando podría tranquilamente cargar en Durazno? Fogueri, no, eso fue paradigmático, ¿no? O sea que una reforma que venía siendo planteada del gobierno del Frente Amplio, que se ejecuta en el gobierno pasado, viene un paro y el peso que tienen los transportistas, porque dejan básicamente sin combustible al país, hace que en 24 horas se retraiga la idea y se aplace 2 años y le cae la pelota a este gobierno. Porque es parte del paquete de abaratamiento de los combustibles esto. Decimos, no, que las distribuidoras se hagan cargo, digamos, de su flete, que ANCAP no siga metiendo cuchara ahí. ¿No sería una solución la que está planteada, fue planteada por el gobierno del Frente Amplio y después planteó el gobierno de coalición? Y sería un granito, porque además yo no creo que ANCAP tenga que bancar el negocio privado. Yo no creo que lo tenga que bancar. ANCAP tiene que producir combustible y venderlo, distribuirlo en sus plantas. La distribución de las estaciones de servicio y lo tiene que bancar ANCAP. Tiene que bancar los privados. Nosotros sí queremos, eso es una reivindicación casi a larguísimo plazo, en algún momento, queremos recuperar 3, 4 estaciones de servicio como para poder hacer cierto control en cuanto al precio, al servicio y demás. Eso es una cuestión ya muy larga que ni la planteamos hoy en día, pero está dentro de las reivindicaciones. ¿A qué te referís? Como nosotros y queremos ANCAP recuperar. tenía estaciones propias. Claro. En el interior sobre todo tenía y en Montevideo también. Que la dictadura nos la sacó, la entregó al capital privado. No estamos diciendo todas, no. Tener algunas. A los efectos del monitoreo como una especie de... Y el control. Nosotros nunca sabemos, a ver, cuando nosotros estamos en conflicto, hacemos un paro, que estamos 2 o 3 días de conflicto, ya empiezan, no hay combustible. Nadie controla la estación de servicio. ¿Quién sabe que no hay combustible? ¿Quién sabe cómo está el stock? Porque ANCAP ya no controla además. ANCAP se desligó de sus controles a las estaciones, entonces ya no controla realmente qué haya. Entonces, si tuviéramos quizás estaciones propias, podríamos decir, no, pará, no estamos en tal situación. O si tuviéramos controles sobre los privados, y estamos dejando al negocio privado tanta libertad y tanta apertura que hasta juega con nosotros. Muchas veces. ¿Por qué iría una estación que no tiene combustible si lo que le interesa es vender? No, hablando de un montón de controles en cuanto al precio, a la calidad del servicio, yo qué sé, a la presencia del Estado en algunos lugares para garantizar servicios. Hoy o mañana una estación dice que no tengo, y bueno, acá hay combustible, acá siempre va a haber combustible. Es como una garantía del Estado. Y veo ahí el logo ANCAP. Se está hablando mucho, está en el marco de la discusión, digamos, todavía lejana, pero eventualmente puede venirse la fusión entre ANCAP y UTE, ¿no? Dada los cambios en las matrices energéticas y la irrupción de los autos eléctricos, etcétera. ¿Ustedes qué posición tienen con respecto a ese eventual cambio? Mira, no lo tenemos analizado a profundidad, es una realidad, porque entendemos que esto es largo, que en realidad toda la cuestión del hidrógeno verde surgió con la guerra entre Rusia y Ucrania y el aumento del petróleo en ese momento, entonces surgió como una alternativa que era más para Europa. A ver, el cambio de la matriz energética es necesario. Nosotros tenemos que en algún momento dejar el combustible fósil porque la Tierra no aguanta 100 años más o 200 años más con el combustible fósil. Entonces en algún momento vamos a tener que caminar. Si es una fusión con UTE o capaz que UTE hace de eléctrica, nosotros desde otro tipo de matrices, puede ser. Yo creo que no nos cerramos ni a no ni a sí por una cuestión de que es lejano, pero sí creo que es necesario que, esto debe ser una política de Estado, caminar hacia formas nuevas de combustible, amigables, y sobre todo que no sean extractivistas, que no nos arruinen el acuífero, que no nos arruinen el medio ambiente, solamente por cambiar. Bien, sabés que la producción se está comunicando en este momento con autoridades de ANCAP a los efectos de poder contrastar y poder ver un futuro en relación a los planteos que ustedes hacen, y en este momento no van a hacer declaraciones, pero ¿ustedes tienen previsto ya alguna instancia inminente de reunión con ellos? Bueno, inminente no, porque nosotros estamos en el marco del Congreso del PIT-CNT, Sí. entonces eso nos está llevando bastante tiempo, la discusión hacia el Congreso, pero sí, incluso ayer tuvimos dirección de sindicato y sí planificamos, con esto de los tiempos políticos, los directorios van asumiendo de a pucho, demoran un montón, y los que trabajamos ahí, tanto desde los gerentes para abajo, ¿no? Ahí no hago distinción, estamos todos los días dentro del ente. Y a veces el directorio llega tarde, que no consiguen las venias. Bueno, el directorio está casi completo. Bueno, el directorio casi completo. Queremos una reunión con todo el directorio general
para plantear todo, por lo menos los temas principales de la agenda y cuáles son los mecanismos de intercambio y negociación colectiva que queremos aclarar. Hoy con los mandos medios está un poco complicado. Esto lo cuento como una anécdota. Nosotros tenemos un laboratorio en la refinería Sí, que claro. analiza los combustibles, el gas, todo. Sí, sí. Los compañeros y compañeras que trabajan ahí están expuestos a niveles muy altos de gases tóxicos y cancerígenos. Sí. Nos costó un montón llegar a un acuerdo para proteger la salud, no era por plata, era salud de las trabajadoras y trabajadores. Firmamos un acuerdo con la presidenta, la cual destaco su rol humano en este tema. Fuimos a los mandos medios a aplicar el acuerdo y ya nos tiraron todo para atrás. Bueno, esa es la realidad que tenemos en ANCAP, donde los mandos medios son casi que los que dirigen. Salvador, quiero detenerme en el último minuto que nos queda en esto, Sí. que es una denuncia grave lo que estás haciendo. Sí, se lo hicimos al directorio. Es decir, tenemos entonces investigadores, tenemos laboratoristas que están trabajando con gases tóxicos sin tener todas las medidas de seguridad. ¿Es eso, entiendo bien? Ellos venían trabajando con muy pocas medidas de seguridad, no se estaba ni siquiera midiendo el benceno, que es el gas principal Sí, de los claro. que están expuestos, no siquiera se medía a diario para ver en qué condiciones trabajaban, cuánto aguantaba la mascarilla, porque tenés que trabajar con una máscara de seguridad. Naturalmente. Las compañeras que trabajan en la limpieza tiraban las bolsas sin máscara, sin guantes, sin nada. A Pero esas eso se condiciones, corrigió. ¿Eso se está corrigiendo? Sí, a medias. Y no por falta de voluntad del directorio, yo ahí lo saco. Ahí el problema tenemos los mandos medios que dificultan los acuerdos y es parte de lo que queremos hablar Pero con hay el una directorio. ordenanza institucional de la Bueno, empresa que diga ahí trabájese sí. así Ahí, y en tales deberían hacerse condiciones cumplir. y no se cumplen. Pero no es con este directorio. No, mira no, que no. esto es. Los Pero mandos no se, medios están bueno, hace está años. bien, las empresas son las empresas Sí, independientemente. Ahora, no se están cumpliendo a cabalidad. A cabalidad no. Y se empiezan a cumplir cuando vamos para arriba y le decimos, bueno, hace cumplir esto porque vamos a tener problemas. Salvador, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Nos diste un panorama de cómo está esta empresa de los combustibles, esta empresa estatal. Gracias.